Biblia, pues es el libro que librará Italia. Giuseppe Garibaldi. O este gran libro es el mejor regalo que Dios ha dado a los hombres. Si no fuera por él, no podríamos distinguir el bien del mal. Abraham Lincoln, político norteamericano. Si yo tuviera muchos generales que leyeran cada día la Santa Biblia, estaría seguro del éxito de mi nación. La Biblia no es un libro común y corriente, sino una criatura viviente que tiene un poder único que conquista a todo el que se opone. Napoleón Bonaparte. No importa. Me escucha, usted me escucha. Escritores. Sí, quiero igual mejor porque se va a escuchar Para el audio, para el video. Hola. Escritores. El desarrollo moral del niño y del hombre es imposible sin la Biblia. Esta es la convicción de mi larga experiencia. León Tolstoy, novelista ruso. Filósofos. La Sagrada Escritura no es una ciencia del entendimiento, sino del corazón. De consiguiente, solo es inteligible para los que tienen el corazón recto. Blas Pascal, investigador y aparte físico. Científicos. No hay filosofía más sublime que las conocidas con el nombre de escritura. Isaac Newton. Una persona pensará y hablará más sabiamente si lee más la Sagrada Biblia. San Agustín. Domingo Faustino Sarmiento, el gran político, escritor y educador argentino. Un profundo estudioso de las Escrituras decía: la lectura de la Biblia echó los cimientos de la educación popular que ha cambiado la faz de las naciones que la poseen. Muy bien, entonces ahora les voy a pasar algunas PowerPoint y vamos a ver algunas cosas. El primero, la Biblia es una biblioteca. Seguramente muchos habrán oído y leído que el término etimológicamente es el plural de la palabra griega biblión, que significa libro, y originalmente el vocablo significaba, por lo tanto, libros. En cuanto a la manera en que la Biblia se reconoce a sí misma, se pueden mencionar las siguientes. El primer término es libro. La palabra griega biblioi, plural, es la que se usa en la traducción del griego de las 70. De allí la palabra pasó al latín y se fue transformando en un femenino singular en nuestra lengua. Al cambio o transformación gramatical que tuvo el término, se debe señalar su cambio semántico con sus implicancias teológicas. En realidad la Biblia no está constituida por un solo libro. Siendo un solo libro, esto tiene su importancia, es también una biblioteca. Así pues, es preciso estar atentos al doble aspecto de la Biblia. En su unidad y diversidad, la que constituye una unidad es la diversidad de los escritos autónomos. Ahí ustedes tienen diversidad y unidad. La Biblia está dividida en dos grandes bloques. El primero, más o menos las 3/4 partes del libro, se llama Antiguo Testamento, mientras el resto lleva el título de Nuevo Testamento. A primera vista, la palabra testamento se puede prestar a una mala interpretación, porque no se ve muy bien en qué sentido puede aplicarse a la Biblia. La palabra testamento aquí no significa, como podría pensarse, legado dejado respectivamente por Moisés o el pueblo de Israel en los tiempos antiguos, por Jesús de Nazaret en un momento posterior. La dificultad se aclara si se tiene en cuenta la vinculación de la palabra latina testamentum, como traducción del término hebreo berit, o del griego diateque, cuyo significado es pacto o alianza. Este es uno de los conceptos fundamentales de la teología bíblica. La palabra griega diateque, que se usó para traducir el término hebreo berit, significa pacto o alianza, o disposición o arreglo, y de ahí última disposición o última voluntad, es decir, testamento como se entiende hoy.
entonces ahora algunas diapositivas para que vean. Esto es la ubicación de lo que nosotros podemos llamar dónde se desarrolla la Biblia, ¿sí? Ahí tienen lo que es ustedes Palestina, ¿sí? Lo que sería el Estado de Israel ahora. Este es un mapa de los patriarcas del año 2000 antes de Cristo, y es lo que se conoce como la medialuna fértil, lo que es ahora el antiguo y cercano Oriente, ¿sí? Es decir, lo que nosotros llamamos antiguo cercano Oriente. Lo que significa esto es lo siguiente, para que ustedes tengan, esa es la ubicación de la tierra en la que estamos hablando en el día de hoy, ¿sí? Ahí ustedes tienen, si se observan, la península del Sinaí, ¿ven? El triangulito ese, el mar, el río Éufrates, el río Nilo, ¿sí? Ven lo que corresponde a lo que es la tierra de Palestina en estos momentos. Entonces podemos decir que las divisiones tienen que ver con, la primera división tiene que ver con contextos históricos en los cuales fue escrito. Debemos comenzar mencionando que los libros de la Biblia surgen de condiciones religiosas y espirituales de los pueblos, hombres y mujeres que vivían en aquella parte del mundo que ahora llamamos cercano Oriente. Es necesario tener presente que todo el escenario es muy diferente de aquel que ofrece nuestra vida occidental del siglo XXI. Otro aspecto a considerar en la diversidad es la antigüedad de los escritos. Moisés escribió alrededor del año 1250 a.C., pero recogió sin duda antiguas crónicas de su pueblo redactadas en los tiempos antiguos. Por eso algunos datos que ustedes tienen que en ninguna parte se enseña a Moisés o a Abraham cómo se hace un altar, porque vienen de culturas y de tradiciones donde había altares a los dioses. Esto significa que la antigüedad, por ejemplo, si Moisés escribió 1250 años antes de Cristo, recibió información de otros pueblos. En cambio, el Nuevo Testamento se termina de escribir alrededor del año 100 después de Cristo. En el transcurso del tiempo es muy extenso. A estos dos aspectos debemos agregar que las escrituras se redactaron en los idiomas hebreo, arameo, siríaco y griego. Y el texto tiene que ver con la lengua y el idioma. Es una manifestación de la cultura que dio origen y que tiene una estructura que la separa de otras. Por ejemplo, y acá creo que está, esta no es la anterior, tiene que ver con que el hebreo es una lengua semítica, descendiente del fenicio. Ahora vamos a ver un poco el idioma. Y el arameo también es un dialecto del hebreo, pero no pasa lo mismo con el griego. Allí encontramos una de las diferencias que hay dentro del mismo texto bíblico, ¿sí? Finalmente, quiero decirles que este repaso de las diferencias que hay en la Biblia se debe considerar los diferentes géneros literarios y modos de expresión. Además, es necesario que consideremos que la Biblia contiene distintos géneros literarios, y es por eso que tenemos en la misma libros históricos, secciones bibliográficas, libros de poesía, libros proféticos, libros de sabiduría y aspectos de la vida del Señor en los evangelios, cartas apostólicas, género de escritura acerca de lo que va a acontecer. Referido a lo que estamos viendo, está lo que se conoce como la unidad. Si yo preguntara, como pregunta retórica, ¿qué unidad puede haber entre ambos testamentos y cuáles son las diversas circunstancias de la composición? A pesar de las diferencias, la unidad está basada en tres elementos básicos. La Biblia es un producto cultural de un pueblo, el pueblo de Israel. Esto se puede mostrar que en la Biblia hay un concepto uniforme de Dios, y es el protagonista de la historia de la Biblia, no importa el libro o tipo de literatura que se lea. Su manera de presentar a Dios es la misma desde el Génesis al Apocalipsis, y toda la Biblia nos habla de un Dios personal, el Dios que presenta en los distintos libros de la Biblia
en uno solo. Otra demostración de la unidad de la Biblia es su concepto del hombre. El ser humano, hombre y mujer, es presentado como un ser creado por Dios y por lo tanto dependiente de Dios. Su vida depende de Él. La segunda cosa que tiene que ver con la unidad de la Biblia está basada en un tema, la historia de la salvación. Desde los primeros relatos de la creación hasta la expectativa de la vida después de la muerte del libro de Apocalipsis, la historia es una historia que comenzó con la humanidad y termina con la humanidad. La Biblia gira en torno a una persona, Jesucristo. El Antiguo Testamento lo anticipa y el Nuevo Testamento lo presenta. Jesús es el eje de la Biblia en quien muestra al Dios del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la relación entre los dos testamentos? Podemos afirmar que al abrir las Escrituras, el lector se encuentra con dos testamentos pero una sola Biblia. Se podría completar este tema mencionando las palabras de San Agustín, el famoso teólogo católico, que dice: el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo se explica por el Nuevo Testamento. Uno de los aspectos a considerar en este sentido que estamos hablando es el uso del Antiguo Testamento que se hace en el Nuevo. Un comentarista dice que hay 2500 alusiones en el Nuevo Testamento de referencias del Antiguo Testamento. La Biblia, como una estructura, tiene un comienzo y un final: Génesis, Apocalipsis y un orden interno. Esta es una de las más grandes maravillas que se puede encontrar en el texto. El libro fue escrito en un periodo que supera los 1300 años y por distintos autores en diferentes contextos culturales. Sin embargo, la Biblia mantiene su unidad expresada de manera clara en la estructura mencionada. En resumen, la Biblia es una unidad. No es casualidad que las dos principales divisiones se encuentren en un solo volumen. El Dios del Antiguo Testamento en la creación y en la búsqueda del ser humano es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios mismo en el Nuevo Testamento. Voy a pasar a lo que se conoce como divisiones internas. El orden de los libros, para que ustedes tengan una idea. ¿Se ve bien? Sí. El orden de los libros es el siguiente. El Antiguo Testamento, en nuestras Biblias, surge de la traducción latina conocida como Vulgata Latina, hecha por el obispo Jerónimo, que a su vez es tomada de la traducción griega de la Biblia hebrea llamada Septuaginta o versión de los 70. Para que algunos que desconozcan, la versión de los 70 es la primera traducción del texto del Antiguo Testamento del hebreo al griego. ¿Por qué se llama los 70? Se llama los 70 porque lo hicieron, según la tradición histórica, 70 ancianos judíos elegidos para traducirlo en 70 días. Por eso se le puso la Septuaginta o traducción de las 70. Es decir, los traductores griegos, cuando tradujeron el texto hebreo, ordenaron los libros según sus categorías y géneros, en lugar de usar el orden del pueblo judío. Se los explico rápidamente para que lo entiendan. Los judíos tienen dividida la Biblia de esta manera. El texto se llama Tanakh. ¿Sí? Tanakh significa la Torah, que nosotros denominamos ley. Son los 5 primeros libros nuestros. ¿Sí? Es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego está Ketuvim, que es la expresión de los otros escritos, es decir, estos son los textos que tienen que ver con Reyes, Crónicas, Nehemías, Esther, todo, y los profetas, que son todos los que nosotros tenemos separados, los 12 profetas menores y los 7 profetas mayores. Ahora, cuando se hizo la traducción del hebreo al griego, se usó en la traducción la división por género.
Entonces, toda esa división que tenía la Biblia hebrea no existe. Existe de acuerdo al texto, si son libros históricos, libros proféticos o libros de poesía, ¿sí? Entonces, eso para el Antiguo Testamento. Con el Nuevo Testamento, el orden está basado en las categorías de género que se usaron. Primero vienen los evangelios, luego vienen los libros históricos, como Hechos, y luego vienen las cartas, comenzando por Apocalipsis, por las cartas de Pablo, con varios autores, después Apocalipsis, es decir, que se relata en Apocalipsis los acontecimientos que están por ocurrir. El tema de capítulos y versículos, para que les quede claro, cuando una persona abre la Biblia, en uno de los libros que la componen, se encuentran divisiones internas, dos tipos, ¿no es cierto? Aquellos que son números más grandes se llaman capítulos. ¿Pero por qué se llaman capítulos? Porque vienen de la palabra capita, que tiene que ver con mente. Y ese es el término que han usado. Y los más breves, los números más chicos, se llaman versículos. Es decir, no es necesario que la Biblia sepamos que no fue escrita con capítulos y versículos. Los capítulos y los versículos de estas divisiones fueron hechas en el año 1214 por el profesor de la Sorbona, Stephen Langton, que fue arzobispo de la ciudad de Canterbury, en Inglaterra, y es el que introdujo en las copias de la versión de la Vulgata que tradujo San Jerónimo estas divisiones en capítulos y versículos. Y es el uso que se dio en primer lugar en la Universidad de París, cuando se dividió textos en capítulos y versículos. Avanzo y hablamos de idiomas. Los idiomas de la Biblia. El Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento, fueron escritos originalmente en la lengua del pueblo de Israel. El pueblo de Israel hablaba el hebreo. El hebreo es una lengua semita. Algunos capítulos del libro de Daniel están escritos, y en Esdras, probablemente en arameo. Arameo es una lengua de origen semita también, que es un dialecto del hebreo, que fue usado como lengua administrativa durante el Imperio Persa en los siglos 6 y 4 a.C. y siguió siendo utilizado como lengua comercial y coloquial en Palestina hasta después de Jesucristo. Es decir, Jesús habló arameo. Cuando los escritores de los libros de la Biblia terminaron de escribir sus libros, comenzó una nueva etapa que necesitó la guía y el cuidado de Dios mismo. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento comenzó lo que se llama el proceso de la transmisión del texto. Un lugar importante en este proceso fue el que ocuparon los llamados escribas. No los escribas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, sino los escribas guardianes del texto hebreo que guardaron las copias cuidadosamente del texto hebreo y que lo fueron renovando a medida que la lengua iba variando. El texto hebreo del Antiguo Testamento sufrió dos tipos de transformación. Por un lado, hubo un cambio en la forma de escribir los caracteres, ahora les voy a mostrar, y la escritura hebrea tuvo origen en Fenicia, como la de todos los alfabetos occidentales. Nuestro alfabeto castellano viene del fenicio, ¿sí? El antiguo alfabeto fenicio consistía en ideogramas, y ahora les voy a hacer una muestra de cómo los vamos a ver. Ahí tienen ustedes cómo se fueron generando las letras que nosotros conocemos al día de hoy y que es el alfabeto hebreo. Si ustedes cuentan los renglones, hay 22 letras, que son las 22 letras del alfabeto hebreo. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el fenicio era un idioma que se utilizaba dibujando, ¿sí? Es decir, por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo rápido que tengo acá de cómo se hacía el escrito. Un escrito rápido para que ustedes vean. Es un dibujo sencillo, es decir, nosotros tenemos que entender que el idioma, ellos escribían
cuneiformes, porque utilizaban unas cuñas sobre papiro. ¿Qué era el papiro? El papiro era una planta que tenía un tallo largo, se cortaba y se expandía y se abría, y sobre eso escribían con cuñas. Ahora, ¿qué pasó? El papiro se rompía, entonces después llegaron a utilizar lo que se llaman pergaminos, que son cuero de animales pequeños, cabras o corderitos, ¿sí? Eso lo vamos a ver después, pero rápidamente les digo, por ejemplo, Aleph, que es la letra primera del alfabeto hebreo, el significado es un buey. Y entonces, en el idioma sinaítico, era la cabeza de un buey con los cuernos. ¿Sí? Esto es, digamos, el idioma sinaítico. Me refiero al idioma sumerio. ¿Sí? ¿Se acuerdan que anoche hablé del imperio sumerio? 3500 años antes de Cristo ya había escritura. Este tipo de escritura sinaítica es de los sumerios. El buey pasa a lo que se conoce como hebreo antiguo y se transforma en una especie de triángulo cruzado, es decir, cruzaron, y luego se transformó en lo que se conoce hoy como Aleph, que es algo así, que sería la letra A para nosotros, que en hebreo tiene una cuadratura y termina siendo una especie de X que tiene como pronunciación Aleph, que depende cómo está ubicada, puede ser A, B, A, E, O, I, O, U, ¿sí? Depende de cómo esté ubicada. Muy bien, continúo rápidamente. Entonces, la escritura hebrea es de origen fenicio, para que sepan, con todos los alfabetos occidentales, ¿sí? Y aparte de eso, tiene que ver con la idea de que consistía de diagramas, es decir, dibujos esquemáticos que representaban una palabra. Fue la tarea de los escribas actualizar el texto de esta grafía y entonces se usaba una grafía propia. La segunda transformación fue a mediados del comienzo de la Edad Media y la época del texto hebreo-arameo fue cuidadosamente copiado, ¿sí? ¿Y cómo se hacía rápidamente? Lo hacían los masoretas. ¿Qué son los masoretas? Los masoretas son los cuidadores del texto original, del texto hebreo. El texto hebreo, yo les dije anoche, y se lo repito ahora, eran consonantes, no tenía vocales. Dado el creciente crecimiento del pueblo y de la lengua, los masoretas introducieron las vocales en el texto hebreo más o menos por el año 1000. Por el año 1000 después de Cristo. Entonces, ¿qué pasó? El texto se copiaba a mano. Por eso los manuscritos fueron variando. ¿Por qué? Porque se contaba la cantidad de letras, se transmitía la cantidad de letras y nunca ningún ser humano va a ser perfecto. Entonces siempre había algún inconveniente ahí en el medio. El Nuevo Testamento, en cuanto al Nuevo Testamento, se escribió en griego. Los griegos adoptaron el alfabeto fenicio por el año 1000 a.C. y adoptaron esta escritura, cosa que el fenicio y el hebreo no tenían vocales, el griego sí. Juntaron el griego jónico y el griego oriental y lo usaron en la época de los romanos, la combinación de los dos griegos llamada lengua koiné o griego común, que es la que está escrita en el Nuevo Testamento. Esto fue en el periodo del famoso Alejandro Magno, por el año 320 a.C. El griego koiné, el griego común, era el griego que se escribía en el texto bíblico y era el griego que se usaba en la comunicación durante la era de Helena de Troya. Y se habló desde el año 300 a.C. hasta el año 500. El Nuevo Testamento se escribió en esta lengua y la mayoría de los cristianos del primer siglo usaban el griego koiné, ¿sí?
sufrió muchas influencias tanto del arameo como del hebreo, perdón. Y esto lo explican algunos textos cuando usted lee, bueno, no en castellano no se nota, pero hay mucho semitismo, es decir, mucha influencia de origen semita en algunos textos, sobre todo en el texto de Hebreos, en algunos capítulos de Hebreo, y muy influenciado en las lenguas semitas. Referido a esto, entonces, tenemos dos tipos de... antes de esto sí, yo tenía esta. Dos tipos de escritura, lo que llamamos escritura autógrafos, es decir, como sabemos, no existen manuscritos originales, lo que se podría llamar autógrafo de la Biblia. Por el contrario, como existen muchas copias en muchos textos y de distintas fechas, es posible que haya pasado varios siglos, por lo menos, en el caso del Antiguo Testamento, y a la vez, con la invención de la imprenta, los textos eran conservados a través de copias manuscritas. Estas afirmaciones pueden despertar en nosotros una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿hasta qué punto es auténtica nuestra Biblia? La segunda, ¿poseemos realmente la palabra de Dios? Y la tercera, ¿se ha introducido en ella distorsiones a la verdad de Dios? Bueno, para responder a estas inquietudes debemos reflexionar sobre el texto de la Biblia y los primeros escritos inspirados de la Biblia. Ahora pensemos que los escribas preservaron la verdad de Dios al copiar en manuscritos originales. Las diferencias, humanamente hablando, es imposible que persona alguna copie a mano un documento tan largo como Profecía de Isaías sin cometer algunos errores. Y debemos recordar que todas las copias del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento fueron hechas a mano, por eso se llaman manuscritos, hasta mediados del siglo XV, 1456. Esto quiere decir que algunos textos bíblicos han sido copiados por casi 3.000 años. 3.000 años, gracias a Dios, que su misericordia y sabiduría hizo que pudiéramos tener los textos copiados de hace 3.000 años. Y todos ellos por mucho más de 1.000 años. No era posible hasta la Edad Moderna y con la imprenta producir un gran número de copias del libro y de que todas ellas fuesen exactamente iguales. De modo que no es sorprendente encontrar algunas diferencias en textos de los manuscritos del Antiguo Testamento y sin embargo hay motivos para una profunda gratitud del gran cuidado que tuvieron los escribas hebreos al copiar las Sagradas Escrituras. Ellos reconocieron que esto era una responsabilidad seria, es decir, ellos se esforzaron por corregir los errores que se habían introducido en el texto a lo largo de tantos siglos. El valor de la Biblia, y ahora sí, la Biblia en cuero, pergamino. ¿Cuánto vale la Biblia? Nosotros tenemos la ventaja de tener Biblias impresas y accesibles. Tengamos presente que antes de la invención de la imprenta, incluidos los textos del Antiguo y Nuevo Testamento, se copiaban a mano. Por más de 14 siglos, el pueblo cristiano leyó manuscritos de los textos bíblicos, es decir, copias hechas a mano, las que lo leían y protegían con sus vidas porque lo consideraban de valor inestimable. La Biblia en cuero. Antes de la invención de la imprenta, los textos eran copiados a mano. Esta es la razón por la que son conocidos como manuscritos. Eran copiados en pergaminos. Los mismos se formaban con trozos de piel de animal, preferentemente de cabra, ternera o carnero. Aunque esta técnica era utilizada por la mayoría de los pueblos antiguos, los cueros más famosos fueron los elaborados en la ciudad de Pérgamo, de ahí la palabra pergamino. Y de allí viene el nombre de pergaminos. El papiro fue reemplazado por el pergamino por dos razones. La primera es que el último era más duradero que aquel. La segunda es que si bien se podían pegar hojas para formar un rollo, este no podía ser muy extenso porque el papiro se quebraba al querer enrollarlo. Además, estas hojas y rollos más limitados presentaban mayor dificultad
para confeccionar rollos más extensos en los que se transcribía una mayor cantidad de texto. De esta manera, se podría escribir una Biblia entera sobre el cuero curtido de unas 200 cábalas. La realidad es que nosotros ahora, gracias a Dios, tenemos la Biblia en texto, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Nosotros hoy tenemos solo copias de los escritos originales. Y lo más difícil de este asunto es que entre estos originales, las copias más antiguas que poseemos, hay más de 300 años de diferencia. Quizás el último dato que nos impresione tanto, si nos damos cuenta, de que entre el manuscrito del gran dramaturgo griego Esquilo, que vivió en el año 525 al 456 a.C., y la primera copia de los manuscritos que nosotros conservamos de la Biblia, hay más de 1400 años. Claro que para nosotros no tiene importancia un drama de Esquilo, que es distinto que la persona de Jesús y el seguimiento de su misión. Las bibliotecas de archivos actuales poseen más de 12.000 manuscritos, fragmentos de manuscritos de la Biblia o de partes de esta. Y esta cantidad de una sola, pequeñísima parte de lo que hubo en otras épocas. Es decir, si ahora hay 12.000, en otra época hubo más de 20.000 manuscritos. Quedaron 12.000. El valor adquisitivo actual de una Biblia completa copiada a mano sobre unas 200 pieles de cabra llegaría a costar hoy quizás unos $100.000. Tenemos un caso de unas monjas alemanas de la Edad Media que compraron con lo que les pagaron por una Biblia copiada a mano el equivalente a todo un campo, con una hacienda, con animales y todo. Paso entonces al tema de la Biblia en la actualidad y la imprenta. En el año 1452, Gutenberg inventó la imprenta de tipos móviles. Su inventor lo estrenó precisamente con una Biblia. Fueron 150 ejemplares en 2 tomos. Esta Biblia fue impresa sobre papel y pergamino. Para cada ejemplar se necesitaron 340 pliegos de pergamino, y para imprimir un solo ejemplar en pergamino es necesario matar 170 terneros. Comparada con las anteriores, esa Biblia salió baratísima, pues terminó costando el equivalente a unos $10.000. Desde luego, estos ejemplares son hoy casi imposibles de encontrar, y su precio comercial es de unos $3 millones por cada Biblia de Gutenberg. Pero me parece realmente importante dar algunas indicaciones para una lectura de la Biblia, y esto es importante que lo tengamos en cuenta. En primer lugar, debemos tener una lectura positiva de la Biblia. La Biblia nos habla de lo que ya conocemos y nos guía para que vivamos de una manera adecuada. En segundo lugar, una lectura comprometida para que una persona pueda comprender. Al leer el texto es preciso que conozcamos el tiempo y el lugar y la situación. Y termino con una frase de alguien muy conocido por nosotros. La siguiente frase es de Arturo Capdevila, argentino recordado escritor, fallecido en el año 1967, y hablaba de la Biblia, y él decía: la Biblia y su capacidad liberadora en estos términos. Su mensaje, decía él, que es uno solo y el mismo para todos los pueblos, o sea, múltiple mensaje de la libertad, de la justicia y del amor, como principio de toda organización social, puede y debe resultar fecundo en esta América de tan bellas tradiciones de democracia y confraternidad. La pregunta, y creo que esto es para que reflexionemos, es ¿qué debemos hacer frente a una perspectiva de lo que es la Biblia y de acuerdo al mundo en el que vivimos? ¿Existe alguna esperanza, alguna alternativa? Por supuesto, hay esperanza si nos volvemos a la Biblia y buscamos en ella la verdad que nos enseñe el camino hacia la libertad, la justicia y la paz. Hay esperanza si abrimos nuestra Biblia a esta verdad y permitimos que ella nos penetre y domine.
Hay esperanza si sometemos nuestra vida a Jesucristo, el mensaje de la Biblia, y le reconocemos como el Salvador. Y Él mismo dijo: yo soy el camino y la verdad, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Creo que allí está la fuente a la que debemos recurrir si queremos un cambio en nuestra vida. La Biblia es el libro que ha provocado las más grandes controversias, porque su lectura obliga a tomar una decisión. El tema central de la Biblia es el inmenso amor de Dios hacia los hombres, que resulta en la venida de Jesucristo, quien afirma ser Dios, el camino, la verdad y la vida. La persona de Jesucristo es el tema excluyente de este libro. Confiemos en su poder redentor, que es capaz de cambiar las circunstancias, porque tiene la virtud de transformar a las personas y hacer de ellas nuevas criaturas. Guiados de la mano de Dios y a través de la lectura y aplicación de sus verdades, las personas, las familias pueden encontrar el verdadero sentido de sus vidas. Yo terminé, quedan 7 minutos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, podemos aprovechar y vamos terminando. Me quedó la duda entre los papiros y después cuando decías Los pergaminos. de los pergaminos y cuando ya Gutenberg Hizo sobre pergamino. ¿No hubo un intermedio en mano pero sobre papel? No. ¿Copiado a mano? No. ¿Hecha a mano en papel? Ya, No, porque el papel no existía como lo conocemos ahora. Es decir, lo que usaban en el papiro era... El papiro, para que tengan una idea, no sé si está arriba. El papiro, para que tengas una idea, a ver si está por acá. No sé qué pasó. El papiro es una planta con un tallo fino, ¿sí?, que se abre, se parte y queda todo como si fuera rayitas. No son rayitas, no, es la planta abierta que queda como si fuera una hoja. Entonces escribían ahí arriba los textos, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Cuando escribían textos chicos no pasaba nada porque se enrollaban. Pero cuando escribían grandes, como Isaías, por ejemplo, un texto de 10 capítulos, que es lo que nosotros tenemos como capítulo, era un pergamino más o menos de 3-4 metros. Entonces, el enrollarlo, cuando lo iban a desenrollar, se deterioraba por el movimiento de enrollarlo y de desenrollarlo, ¿sí? Luego, entonces se dieron cuenta que por ahí el cuero era más resistente. Entonces ponían los cueros, y los cueros mataban, ponele, no sé, 150 carneros, y ponían todos los cueros así, y escribían, y eso lo enrollaban, y eso era lo que supuestamente duraba más, porque el cuero era más duro y era más resistente, y se podía enrollar en tiras largas. A propósito de las preguntas interesantes, no sé cuántos han escuchado hablar de Qumran. Las cuevas de Qumran. Las cuevas de Qumran son unas cuevas que en el año 1947, las cuevas de Qumran están cerca de lo que sería el mar de Galilea. Por eso, si a alguno le interesa, hay libros editados llamados Los rollos del Mar Muerto. Y se vende. La editorial Eudeva, la editorial universitaria de Buenos Aires, tiene un libro que se llama Los rollos del Mar Muerto. ¿Qué significa esto? En el año 1947, un pastor joven de ovejas estaba pastoreando las ovejas cerca de un lugar que había cuevas. Y una oveja se le mete adentro y entonces la va a buscar y encuentra unas ánforas más o menos de este tamaño, de 1 metro y algo, y él no sabía ni de qué se trataba. Entonces las golpea y encuentra de que no están huecas. Levanta la tapa de las ánforas y encuentra
pergaminos de cuero. Él no tiene la menor idea, encuentra manuscritos, los saca, ¿qué hace? Como buen comerciante, pasa una caravana de árabes y se los vende. Cuando estos árabes, un poco piola, se dan cuenta, se lo muestran a un arqueólogo, y al arqueólogo le agarró el ataque porque eran manuscritos de la Biblia. Y entonces empezó la discusión si pertenecía a Israel o pertenecía a la República Árabe de Siria. Pero como se encontró territorio de Israel, pertenecía a Israel. Y fueron manuscritos. Cuando entraron a descubrir, se dieron cuenta que uno de los manuscritos más importantes que habían encontrado era el manuscrito de Isaías. Y entonces cotejan ese manuscrito con los que había y se dieron cuenta que ese manuscrito que encontraron ahí en Qumran era mucho más antiguo que los que se conocían. Entonces, a partir de esos manuscritos empezaron las nuevas traducciones más modernas. ¿Por qué? Porque se consideraron que esos eran los manuscritos más cercanos al autor original. El problema es que como no tenemos el manuscrito original de ninguno, hay que buscar cuál es el más cercano en el tiempo a lo que se presupone que es el autor original y que se acerca más a lo que el autor original escribió. ¿Se entiende lo que digo, no? Entonces, ¿qué pasó? Esto generó una revolución desde el punto de vista del texto. Y luego encuentran ahí cerca de estas cuevas, en Qumran, lo que se conoce como la secta de los esenios, que era ahí mismo, cerca del Mar Muerto, encuentran que hay pupitres, ¿sí? Que hay toda una serie de instalaciones con excavaciones donde se supone que vivió una secta que estudiaba el texto del Antiguo Testamento y que los utilizaba. De ahí salen las reglas de lo que se conoce las reglas de la disciplina. Y los esenios serían quizás un antecedente de Juan el Bautista. Por eso se investigó que la forma que vestía Juan el Bautista era similar a la de este grupo llamado los esenios. Por lo tanto, se presupone que Juan el Bautista era descendiente de este grupo llamado esenios. Ahora, ¿qué pasó? Estos esenios conservaron textos bíblicos, manuscritos, y muchos de los textos que nosotros tenemos del Nuevo Testamento son tomados de los esenios. Sobre todo los manuales de disciplina y todo. Lo que dicen, por ejemplo, que los judíos el día sábado no hacen nada, viene de esta tradición de este grupo sectario llamado los esenios, que vivían en estas cuevas y que el día sábado era el día sagrado, donde ellos no hacían nada, e incluso algunos investigadores, arqueólogos y antropólogos dicen que ni sus necesidades fisiológicas las efectuaban el día sábado. Yo me imagino cuando estaría descompuesto que pasaba, pero bueno, eso dice las investigaciones arqueológicas y antropológicas. O sea que, digamos, si quieren, la revolución se produce a partir del año 1947 cuando empiezan a encontrarse las cuevas. ¿Qué pasa? Este pastor encontró una cueva, pero resulta que hay como 8 cuevas, y en cada una de las cuevas encontraron manuscritos de manuscritos de manuscritos. Entonces, a partir de ese momento surgen las nuevas versiones de la Biblia. Por eso no solo existe la Reina Valera 60, existe la Biblia de las Américas, existe la Biblia nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, y cada vez van surgiendo nuevas versiones a medida que se van descubriendo distintos tipos de manuscritos o se van estudiando manuscritos más antiguos. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que encontraron en esta época, después de tanto tiempo guardado? En 1947. Interesante, que él lo encontró de casualidad. Si él, casualidad, digamos humanamente hablando, pero era de Dios, obviamente, que lo encontraron. Porque él entra a la cueva y va a buscar la oveja y encuentra las ánforas y... Que nadie entraba a esa cueva. Claro, nadie entraba a esa cueva. Si no entra la oveja, no entraba nadie. ¿Sí? Y si ustedes buscan, lo que les digo, existe este libro que se llama Los Rollos del Mar Muerto, donde se cuenta que los arqueólogos y antropólogos están buscando y siguen buscando, cavando en estas cuevas y siguen descubriendo cosas. ¿Listo? Muy bien, hemos terminado. Si alguno quiere ver todavía 5 minutitos. Sí.
tiempo.